A veces pienso que si hubiera sabido la verdad aquel día, jamás habría pronunciado esas palabras. Jamás lo habría despedido. Pero la vida no te da advertencias antes de destruir lo que amas. Todo lo que sé es que ese momento, esa decisión, cambió mi destino y me dejó una herida que aún no cicatriza. Si estás escuchando esto, tal vez entiendas lo que significa perder a alguien por culpa de tu propia ignorancia. Porque yo no solo perdí a un empleado, perdí a mi mejor amigo. Su nombre era Leo. Lo conocía desde la universidad. Éramos inseparables. Compartíamos risas, noches interminables de estudio y el sueño de algún día tener nuestra propia empresa. Y lo logramos. Después de años de esfuerzo, de cafés fríos y cuentas en rojo, abrimos una pequeña agencia de diseño. No era gran cosa, pero para nosotros era todo. Teníamos talento, hambre de crecer y una conexión que iba más allá del trabajo. Yo confiaba en él más que en nadie. Leo era de esas personas que siempre tenían una sonrisa lista, incluso en los peores días. Si algo salía mal, él encontraba una manera de ver el lado bueno. Yo era el opuesto, analítico, meticuloso, obsesionado con los detalles. Tal vez por eso éramos tan buenos juntos. Donde yo veía problemas, él veía soluciones. Donde yo veía caos, él encontraba arte. Y así, durante años, todo funcionó perfectamente. Hasta que, poco a poco, empecé a notar que algo no iba bien. Todo comenzó con pequeños detalles. Llegaba tarde, se distraía fácilmente, a veces desaparecía sin avisar durante horas. Cuando le preguntaba, siempre tenía una excusa convincente. Una reunión con un cliente, un problema familiar, un encargo urgente. No era algo grave, pero con el tiempo esas ausencias se volvieron más frecuentes. Aún así, lo justifiqué. Era mi amigo, mi socio, y la lealtad que sentía por él estaba por encima de cualquier sospecha. Pero los problemas empezaron a acumularse. Un día, una de las cuentas más importantes de la empresa desapareció sin explicación. Cientos de correos no respondidos, llamadas ignoradas, un proyecto que se desmoronaba. Y todo eso estaba a cargo de Leo. Cuando lo confronté, noté en su rostro algo que nunca antes había visto: miedo. No rabia, no frustración, miedo. ¿Se me complicó todo? Te lo juro, me dijo con la voz temblorosa. Voy a solucionarlo. Lo miré, sin saber si creerle. Esa noche revisé los archivos y descubrí algo que me dejó helado. Faltaba dinero. Una suma considerable. No quería pensar lo peor, pero las pruebas eran claras. Transferencias hechas desde la cuenta de la empresa hacia una cuenta desconocida. No una vez, sino varias pequeñas cantidades durante meses. Era imposible que fuera un error. Y lo peor, las operaciones estaban hechas con su clave. No dormí esa noche. Sentía una mezcla de decepción y rabia que me comía por dentro. Al día siguiente, cuando llegó a la oficina, lo esperé en mi despacho. Le mostré los documentos sin decir una palabra. Lo vi palidecer. No es lo que parece, murmuró, pero su voz se quebró. Entonces explícame qué es. Silencio. Bajó la mirada, se llevó las manos a la cara y suspiró. Te juro que puedo explicarlo, pero no aquí. Su respuesta solo empeoró mi enfado. ¿No aquí? ¿En dónde, Leo? Esto es serio. Nos jugamos todo lo que hemos construido. ¿Qué demonios está pasando? Él no contestó. Solo me pidió un día más, una sola oportunidad para arreglarlo. Me negué. No podía permitir que siguiera en la empresa con dinero desaparecido y clientes furiosos. No podía dejar que mis empleados pensaran que el favoritismo pesaba más que la justicia. Así que hice lo que creí correcto, lo despedí. Recuerdo su mirada. No fue de rabia ni de sorpresa. Fue algo mucho peor. Era tristeza, pero también resignación, como si hubiera estado esperando ese momento. Se levantó sin decir palabra, tomó sus cosas y se marchó. Antes de salir, me miró una última vez y dijo: «Algún día entenderás». Durante semanas intenté concentrarme en el trabajo, pero algo en mí no estaba bien. Los clientes comenzaron a volver, la empresa se estabilizó, y todos me felicitaban por haber tomado una decisión valiente. Pero por dentro me sentía vacío. No había pasado un solo día sin pensar en él, sin preguntarme si había hecho lo correcto. Entonces, un mes después, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una carta. Era de Leo. No tenía mucho texto, solo una dirección escrita a mano y una frase que me estremeció. «Por favor, ven antes del viernes. Hay algo que debo mostrarte». No sabía qué pensar. Dudé durante horas.
Parte de mí quería quemar esa carta y olvidarlo todo. Pero otra parte, la parte que todavía lo consideraba mi amigo, necesitaba respuestas. Así que al día siguiente, tomé el coche y conduje hasta esa dirección. Era un barrio viejo, de calles estrechas y casas deterioradas. Cuando llegué al número indicado, me encontré con una puerta de metal oxidado y un timbre que no funcionaba. Golpeé varias veces, sin respuesta. Finalmente, una mujer mayor abrió la puerta. Me miró con desconfianza. ¿Eres Martín?, preguntó. Asentí. Pasa, te estaba esperando. No entendía nada. Entré, y lo primero que vi fue una habitación llena de dibujos, papeles y cajas con etiquetas. En el centro, sobre una mesa, había una carpeta con mi nombre. La mujer me la entregó y dijo, Leo me pidió que te la diera si no volvía. Mi corazón se detuvo. ¿Si no volvía? ¿Qué quiere decir eso? La mujer bajó la mirada. Llevaba tiempo enfermo. No te lo quiso decir. Pero creo que dentro de esa carpeta encontrarás tus respuestas. Mis manos temblaban cuando la abrí. Lo que vi dentro me cambió para siempre. Dentro de la carpeta había un sobrecerrado, varias hojas sueltas y una pequeña libreta. En la primera hoja, escrita con su letra inconfundible, había una frase que me desgarró por dentro. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde para explicarlo en persona. Sentí que el aire se me escapaba. Seguí leyendo, con las manos temblorosas. No te pedí tiempo porque quisiera mentirte. Te lo pedí porque necesitaba que comprendieras lo que estaba haciendo, y sobre todo, ¿por qué? Pasé la página y encontré copias de los movimientos bancarios, los mismos que yo había visto en la oficina, pero esta vez con notas a mano. Al lado de cada transferencia había una dirección, un nombre, una pequeña anotación, tratamiento, medicamentos, operación. No entendía nada. Entonces llegué a la libreta. Era un diario. La primera entrada decía, diagnóstico confirmado, linfoma en etapa avanzada. No quise decírselo a Martín. No soportaría verlo mirarme con lástima. Si lo sabe, intentará detenerme. No tengo tiempo. Si la empresa cae, todo lo que construimos desaparecerá, y él no lo merece. Tengo que protegerlo, aunque me odie. Tuve que dejar de leer. Las lágrimas me nublaban la vista. El dinero que faltaba, no lo había robado. Lo había usado para pagar un tratamiento experimental, uno que no cubría ningún seguro y que había intentado esconder para no preocuparme. Volví a leer, buscando algo más, una explicación, un sentido a todo. Cada palabra era una puñalada más profunda. Empecé a perder fuerzas. A veces no podía levantarme de la cama. No quería que nadie me viera así. Fingí que todo estaba bien, pero el dolor era insoportable. Cuando el médico dijo que no había progreso, supe que era el final. Solo necesitaba dejar todo en orden, cerrar las cuentas, limpiar el nombre de la empresa. No podía hacerlo sin que él sospechara, así que usé mi clave. Sé que parecerá que lo traicioné, pero prefiero que me odie a que me vea morir. Me quedé en silencio, con el corazón deshecho. Todo lo que había interpretado como engaño, todo lo que me había hecho enfadar, no era más que un acto de amor y protección. Leo había cargado con el peso de una enfermedad terminal sin decírmelo, para no distraerme, para no poner en riesgo lo que habíamos construido juntos. Pero lo más cruel era que, mientras yo pensaba que me estaba robando, él estaba muriendo solo. Seguí leyendo, con una mezcla de culpa y desesperación. Cuando me despediste, sentí alivio. Al menos ya no tendrías que verme desmoronarme. Sabía que ibas a sentir rabia, pero también sabía que después entenderías. No quería que recordaras mis últimos días enfermo, sino como el amigo con el que reíste, el que soñó contigo, el que creyó en ti más que nadie. Si algún día encuentras esto, quiero que sigas adelante. No me busques. No hay nada más que puedas hacer. Al final del diario, había una dirección distinta. Y una nota. Lleva esto a la fundación que te indiqué. Ellos entenderán. Levanté la mirada y la mujer que me había recibido seguía allí, en silencio. ¿Dónde está?, le pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Ella respiró hondo antes de responder. Murió hace 2 días. Sentí que el suelo se me caía. Pero si me escribió, no pude terminar la frase. Dejó la carta hace 1 semana. Sabía que no llegaría a verte. Me quedé quieto, con el diario en las manos, sin poder procesarlo. La culpa me quemaba por dentro. Pensaba en su rostro aquel día, cuando lo despedí, en sus ojos llenos de tristeza. Él sabía que no volveríamos a vernos. Y aún así, no me culpó.
Ni una sola palabra de rencor, solo gratitud y cariño. Salí de aquella casa con la carpeta apretada contra el pecho. Llovía, pero no me importó. Caminé sin rumbo, recordando todo, las bromas, las madrugadas de trabajo, los sueños compartidos. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo obsesionado con los números, con las apariencias, que había olvidado lo más importante: ver a mi amigo. De verdad, esa noche no dormí. Me quedé leyendo su diario una y otra vez, como si al hacerlo pudiera revivirlo. En una de las últimas páginas había un pequeño dibujo, nosotros dos, de espaldas, frente a una computadora, con la frase "dos locos contra el mundo". No pude contener el llanto. Al día siguiente fui a la dirección que había dejado en la última nota. Era un pequeño edificio con un cartel que decía Fundación Esperanza. Entré y pregunté por él. Una mujer joven me reconoció al instante. Usted es Martín, ¿verdad? Él nos habló de usted. Me entregó un sobre. Dijo que, si venía, debía darle esto. Dentro había un cheque firmado por Leo, con una cantidad considerable de dinero y una carta breve. Parte del dinero que tomé no era para mí, era para ellos. Niños sin recursos, familias que no pueden pagar sus tratamientos. Siempre dijiste que querías que nuestra empresa tuviera propósito. Aquí está el propósito. Me quedé sin palabras. No solo había ocultado su enfermedad, había usado sus últimos meses de vida para ayudar a otros. Lo que yo había visto como traición era, en realidad, el acto más puro de lealtad que alguien podía tener. Salí de la fundación con una mezcla de dolor y gratitud. Había perdido a mi mejor amigo, pero también había descubierto quién era realmente. Un héroe silencioso, un soñador hasta el final. Pasaron varios días desde que visité la fundación y aún no podía asimilar todo lo que había descubierto. El dolor seguía siendo tan intenso que a veces me costaba respirar. Pero entre la tristeza, algo me empezó a despertar. Una necesidad de entender, de hacer algo con todo aquello que Leo había dejado atrás. No podía simplemente aceptar su muerte como una historia trágica más. Si él había dedicado sus últimos meses a ayudar a otros, lo mínimo que podía hacer era continuar lo que empezó. Volví a la fundación con los documentos que había dejado. Quería saber exactamente en qué estaba involucrado. Allí, la directora me explicó que Leo había sido uno de los mayores donantes anónimos del último año, que había financiado tratamientos para niños con cáncer, becas para jóvenes artistas y equipos médicos en hospitales rurales. Todo en silencio, sin decirle a nadie. Nos dijo que no quería reconocimiento, solo resultados, me dijo la mujer con una sonrisa triste. Pero también nos pidió que, si alguna vez usted aparecía, le mostráramos lo que logró. Me llevó a una sala con fotos colgadas en las paredes. Eran niños sonriendo, cartas de agradecimiento, dibujos con su nombre escrito en colores. Gracias, Leo, decían muchos de ellos. Sentí un nudo en la garganta tan grande que no pude contener las lágrimas. Era como si él siguiera allí, presente en cada sonrisa, en cada vida que había tocado sin que yo lo supiera. Mientras observaba aquellas fotos, recordé algo que él siempre decía en la universidad. El éxito no se mide por cuánto tienes, sino por cuánto dejas cuando te vas. En ese momento, entendí lo que realmente había querido decir. La directora me entregó una caja pequeña. Esto también es para usted, dijo. Dentro había un pendrive con una etiqueta que decía Último Proyecto. Lo conecté al ordenador de la fundación y apareció una presentación titulada Proyecto Horizonte. Era un plan detallado para crear un programa de mentorías que combinara arte y tecnología, gratuito para jóvenes sin recursos. En los créditos, mi nombre aparecía junto al suyo. Había dejado todo diseñado, incluso un mensaje final en vídeo. Apareció su rostro en la pantalla. Pálido, delgado, pero con esa sonrisa que nunca perdió. Si estás viendo esto, Martín, significa que finalmente entendiste. No te culpes. Tenías que despedirme para que yo pudiera terminar esto a mi manera. Sé que duele, pero quiero que sepas algo. Nada de lo que hice fue por lástima o sacrificio. Fue por amor, hermano, porque tú me diste una vida mejor. Me hiciste creer que podía lograr algo más que sobrevivir. Y aunque no pude contarte todo, cada línea de código, cada diseño, cada niño que ahora tiene una oportunidad, es también gracias a ti. Su voz se quebró un poco, pero siguió sonriendo. Te dejé los planos, las cuentas, todo lo necesario para continuar el proyecto. No lo hagas por mí, hazlo por ellos. Hazlo porque sé que en el fondo de tu alma siempre quisiste cambiar el mundo, pero necesitabas una razón.
Y ahora la tienes. No digas adiós. Solo continúa. Cuando el vídeo terminó, no podía moverme. Lo sentía tan cerca que era como si aún estuviera a mi lado. En ese instante entendí que su despedida no había sido un final, sino una especie de comienzo. Había dejado una parte de sí mismo viva en ese proyecto, en cada persona que ayudaría después. Decidí que lo haría, que convertiría Proyecto Horizonte en una realidad. Y así, poco a poco, la agencia que habíamos fundado juntos cambió de rumbo. Dejamos de ser solo una empresa de diseño para convertirnos en una organización con propósito. Busqué apoyo, inversores, voluntarios. Usé todo lo que le había dejado, cada idea, cada documento, cada inspiración. Los primeros meses fueron duros. A veces quería rendirme, pero cada vez que pensaba en hacerlo, volvía a escuchar su voz. No digas adiós, solo continúa. Y lo hacía. Pasaron los años. El proyecto creció más de lo que jamás imaginé. Jóvenes de todo el país aprendían, creaban, encontraban oportunidades gracias a esa idea que nació en la mente de mi mejor amigo. Cada vez que veía sus rostros, sentía que Leo estaba ahí, mirándonos desde algún lugar, orgulloso. Una tarde, mientras preparábamos una nueva exposición de los estudiantes, recibí una carta sin remitente. Dentro había una hoja con un simple dibujo, 2 siluetas de espaldas, frente a una computadora, y la frase «Dos locos contra el mundo». Era el mismo dibujo que había encontrado en su diario. En el reverso había una nota breve. «Sigue creando. Yo sigo contigo». No supe quién la envió. Tal vez algún voluntario, tal vez alguien que encontró el dibujo, o tal vez, solo tal vez, una última coincidencia imposible de explicar. Pero en el fondo no importaba. Era su forma de recordarme que el vínculo entre nosotros no terminó con su muerte. Desde entonces, cada vez que entro a la oficina, ahora convertida en un espacio lleno de vida, con risas, con sueños, con arte, miro hacia el escritorio vacío donde solía sentarse y siento una paz extraña. Una mezcla de tristeza y gratitud, porque entendí algo que tardé años en aceptar. No todos los héroes usan capa, ni todos los amigos se quedan hasta el final. Algunos se van antes, pero dejan una luz tan grande que ni la muerte puede apagarla. Responde con continuar para recibir el bloque 4, final, donde la historia cierra con el legado definitivo de Leo y la reflexión final que deja sin aliento. Han pasado ya 5 años desde aquella carta, y aún hay días en los que entro en la oficina y espero verla aparecer por la puerta, con su café mal hecho y esa sonrisa tranquila que siempre me sacaba de quicio. Pero en lugar de eso, lo que veo son rostros jóvenes, llenos de esperanza, personas que no lo conocieron, pero que viven gracias a lo que él inició. A veces me quedo observándolos trabajar, discutir ideas, reír, y pienso, Leo estaría feliz de ver esto. El proyecto que comenzó con una carpeta olvidada en una casa antigua ahora tiene sedes en varias ciudades. Cientos de estudiantes han pasado por aquí. Algunos se convirtieron en artistas, otros en ingenieros, otros simplemente encontraron un propósito cuando creían que no lo tenían. En las paredes hay fotografías, frases inspiradoras, y una en particular que todos leen al entrar. No digas adiós, solo continúa. Nadie sabe quién lo dijo, pero para mí esas palabras son un juramento. La fundación creció tanto que, cada aniversario de su nacimiento, organizamos un evento en su honor. No para recordarlo con tristeza, sino para celebrar su vida, su legado, su forma de ver el mundo. Ese día proyectamos su vídeo, el mismo que me dejó en el pendrive, y aunque ya lo he visto decenas de veces, aún me estremece escucharlo decir: «Hazlo porque sé que en el fondo de tu alma siempre quisiste cambiar el mundo». Siempre hay silencio cuando termina, seguido de aplausos que llenan la sala. Y en medio de ese sonido, siento algo que no puedo explicar. No es solo orgullo, es gratitud. A veces recibo mensajes de personas que nunca conocí, padres que agradecen la oportunidad que sus hijos tuvieron, jóvenes que dicen que este lugar les salvó la vida. Todos ellos mencionan a Leo, aunque no sepan su historia. Yo suelo responderles con una frase corta: gracias a él, todos seguimos aquí. Y es verdad, él ya no está, pero su espíritu se volvió parte de todo. De cada diseño, de cada risa, de cada logro. Un día, una periodista me pidió hacer un documental sobre nuestra historia. Al principio dudé, no me gustaba revivir el dolor. Pero cuando vi el resultado, comprendí que no era una historia de pérdida, sino de amor y redención. En la última escena, la cámara mostraba una toma de mi oficina. Sobre mi escritorio, el dibujo original de los 2 locos frente al mundo. Y mi voz decía en off:
Despedí a mi mejor amigo sin saber su secreto. Y cuando lo descubrí, me di cuenta de que en realidad nunca se había ido. La noche del estreno, la sala estaba llena. Gente riendo, llorando, aplaudiendo. Entre la multitud, vi una figura al fondo. Una mujer mayor, la misma que me había entregado la carpeta el día que todo cambió. Cuando terminó la proyección, se acercó y me dijo en voz baja: «Sabía que lo lograrías». Él también lo sabía. Le di las gracias y la abracé, sin poder decir nada más. Cuando la solté, sonrió y añadió: «Él me pidió que te dijera que los sueños compartidos nunca mueren». Aquella frase se me quedó grabada. Esa noche salí del teatro y caminé hasta la playa. El viento soplaba fuerte, el mar rugía con la misma fuerza que la vida misma, impredecible y hermosa. Me senté frente al horizonte, respirando el aire salado, y sentí una paz profunda. Cerré los ojos y por un instante lo escuché otra vez, su voz, su risa, sus bromas. Y no sé si fue mi mente o algo más, pero juraría que lo oí decir: «Lo hiciste, hermano. Lo hicimos». Sonreí, con las lágrimas mezclándose con la brisa. Porque sí, lo habíamos hecho. Habíamos cumplido ese sueño de dos jóvenes que querían cambiar el mundo, y aunque uno de nosotros ya no estaba, su luz seguía guiando el camino. A veces me preguntan si me arrepiento de haberlo despedido aquel día. Y la respuesta es complicada. Me arrepiento del dolor que le causé. Sí, pero también sé que, de alguna manera, esa despedida fue lo que le dio sentido a todo. Si no lo hubiera hecho, tal vez nunca habría conocido su verdadera grandeza, ni el impacto que podía tener una sola persona cuando actúa desde el corazón. Hoy, cada vez que un nuevo estudiante entra por la puerta, le cuento su historia. No para que sientan lástima, sino para que comprendan el valor de la lealtad, la amistad y el propósito. Les digo, él me enseñó que incluso las despedidas pueden ser el inicio de algo hermoso. Y cuando cae la noche y el silencio vuelve, miro el dibujo enmarcado en la pared y repito en voz baja las palabras que lo resumen todo: «Dos locos contra el mundo». Porque aunque la vida cambie, aunque el tiempo pase, hay vínculos que no se rompen. Hay amistades que trascienden la muerte. Y hay secretos que, cuando finalmente se revelan, no destruyen, sino que sanan. Yo despedí a mi mejor amigo sin saber su secreto. Pero ese secreto me salvó la vida. Y desde entonces, cada día que despierto, sigo construyendo lo que él empezó. Porque al final, el verdadero legado no está en lo que dejamos, sino en lo que inspiramos a continuar. Fin.